Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero y esta es mi consulta internacional de psicoanálisis Grupo Cero. Una consulta que puede atenderles, puede escucharles, puede psicoanalizarles, interpretarles, estén donde estén. Buenas tardes y bienvenidos. En nuestro espacio de psicoanálisis y salud mental de hoy vamos a hablar de la sexualidad infantil en relación con la castración. Ha sido a petición de uno de nuestros seguidores que hemos elegido el tema de hoy. Como cada semana vamos tomando los temas del listado a partir de las sugerencias que ustedes nos proponen. El objetivo es que este programa sea útil para ustedes y todos aquellos temas de los que quieren saber más, tienen alguna problemática que quieren resolver, tienen dudas, que puedan plantearlos y nosotros nos aproximaremos a estos temas de una forma psicoanalítica. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema de hoy. Entonces es la sexualidad infantil en relación a la castración. Por lo tanto, ya este tema incluye varias cuestiones sobre las que tenemos que hablar y que no todo el mundo está familiarizado con ellas. Por tanto, tenemos que empezar a explicar o hablar de ello. Más que explicar es hablar de ello, sacarlo a la luz, no tener tabúes sobre estas temáticas que son tan importantes como seres humanos que somos, conocerlas y por lo menos quitarnos la venda de los ojos y poder entender la realidad de otra manera mucho más saludable y más productiva para nosotros. Entonces, cuando hablamos de sexualidad infantil, ¿qué es lo que sucede? Que a lo largo de la historia de la humanidad ha tendido a negarse esta sexualidad infantil, a no querer saber de ello. Y eso tiene una razón de peso, y es que toda la sexualidad infantil hay un momento de nuestro crecimiento como seres humanos que se reprime toda la sexualidad infantil. Y eso es absolutamente necesario para la formación de nuestro psiquismo adulto, de nuestro aparato psíquico. Pero que se reprima no quiere decir que desaparezca. La sexualidad infantil ha sido un momento de nuestra vida muy importante, una actividad psíquica constitutiva de nuestra personalidad o de nuestra división psíquica como adultos y por tanto va a estar siempre ahí, nos forja, ¿no? O mejor dicho, nuestra vida adulta tiene mucho que ver con la manera en que reprimimos esa sexualidad infantil. Decimos en psicoanálisis que la sexualidad adulta es la sexualidad infantil a condición de ser reprimida. Por tanto, el ser humano va a ser el único animal, si bien somos sujetos sexuales, o sea, es necesario como mortales que somos que un hombre y una mujer se unan para que la especie se siga reproduciendo. Esto es común a muchos animales. Los mamíferos, casi todos los animales mamíferos, se reproducen por sexuación. Hace falta un macho y una hembra para reproducirse, ¿no? Quiere decir que no nos reproducimos por partición, como por ejemplo en los organismos unicelulares. Una ameba se parte y ya tenemos dos amebas. No, en el ser humano hace falta un macho y una hembra que se unan, que hagan el acoplamiento y que haya una fecundación de un óvulo por un espermatozoo y crezca un nuevo sujeto de la especie humana. Bueno, pero la sexualidad humana, entonces esa capacidad para la reproducción que se tiene que construir en nosotros, eso sería la genitalidad, lo que sería la sexualidad adulta, que cuando ya estamos preparados para la reproducción. Pero antes de llegar a esa sexualidad adulta, nuestra vida ha pasado por otros momentos o fases de la sexualidad, hasta llegar a la pubertad, hasta llegar a la sexualidad adulta, que es el ser humano es la única especie, la especie humana es la única que
la sexualidad y la construcción o constitución de nuestro aparato sexual, digamos, se divide en dos grandes fases o periodos. Uno que va a ser el de la sexualidad infantil y otro el de la sexualidad adulta. Y ambos están separados por un periodo temporal que es lo que llamamos el periodo de latencia. Es decir, el niño tiene sexualidad desde que nace, pero ya vamos a ver, ahora vamos a explicar cómo es la de sexualidad infantil en esa primera fase de nuestra construcción. Y después, y va a tener sexualidad hasta que muere. También los ancianitos tienen sexualidad, aunque no lo parezca o aunque no se vea, ¿no? Pero vamos a ver entonces en qué se caracteriza esa sexualidad infantil que después tiene que ser reprimida, llegado un momento del tiempo, para que ese sujeto se haga adulto, ¿no? Para que sea un sujeto social, que se relacione con otros, que no se quede pegado a su mamá toda la vida, ¿no? Se separe de la mamá. Bueno, pues entonces en las primeras fases de la sexualidad, esa sexualidad infantil va a pasar por distintos también momentos constitutivos o por distintas fases pulsionales que son la oral, la anal, la fálica. Después va a venir el periodo de latencia y por último pasará a la fase genital, que ya sería la sexualidad adulta. Bien, entonces cuando hablamos de sexualidad tenemos que decir que no nos referimos a instintos como los animales, sino que en el ser humano los instintos están tocados por la palabra, atravesados por el lenguaje. Somos los únicos animales que hablamos, los seres humanos, y eso nos caracteriza. Porque somos humanos, hablamos. Es decir, por las características de nuestra especie, de nuestras características psíquicas, necesitamos hablar para construirnos, para completar nuestra construcción, porque cuando nacemos todavía no estamos del todo construidos, ¿no? Nacemos prematuros a la vida y nos tenemos que construir, pero en realidad el ser humano está siempre en fase de construcción, ¿no? En cualquier etapa de la vida, puesto que va a ir pasando por etapas y por transformaciones que esas etapas requieren de cada sujeto. Por tanto, el primer apartado, ciclo, periodo, fase de nuestra vida está lo que prima es la sexualidad infantil. Ahí el niño va a tener que ir conociendo el mundo en la manera en que puede. Sexual decimos que es todo aquello tocado por la palabra para el ser humano. Incluye lo genital, pero va más allá de lo genital. Incluye la sexualidad adulta, pero también incluye la sexualidad infantil. Y la sexualidad infantil primero es a través de la boca. El niño va a conocer el mundo a través de la boca, todo se lo lleva a la boca. Esa es una sexualidad oral, donde la fuente de placer está sobre todo en la cavidad oral, en el intestino, o sea, en el aparato digestivo, porque ahí el niño lo único que puede hacer en ese momento de su vida es comer, es alimentarse para sobrevivir. Y tampoco lo puede hacer autónomamente, va a necesitar siempre de un objeto amoroso, que el primer objeto amoroso del niño es la madre, que es quien le salva la vida, ¿no? Dice, a este niño no se me muere, este niño lo cuido yo, porque si no el niño se moriría. De la fase oral hay un cambio a la fase anal. La fase anal va a ser esa fase donde el niño, la sexualidad es anal, en el sentido de que ahora ya va a estar en contacto con el mundo, no solamente a través de la boca, porque esa fuente pulsional no va a dejar de estar, sigue estando, pero ahora ya entra en juego también el ano, el final del aparato digestivo. Si la boca era el principio, el ano va a ser el final, ¿no? Aquí está casi todo puesto en la función alimenticia, que es lo que el niño requiere en esa etapa de la vida para no morir, ¿no? Y excrementicia en este caso. Entonces ahí el niño va a aprender el control de esfínteres, retener, expulsar, y ahí está el goce sexual, en retener y expulsar. Que está cabreado con la mamá, retiene y no le da la caquita. Entonces la mamá se pone muy nerviosa y sufre mucho porque el niño no hace caquita. Que está contento con la mamá, le da la caquita, le hace un regalo, ¿no? Ahí está la sexualidad. Y de hecho ahí nacen o hunden sus raíces caracteres de la personalidad que se forjan
principalmente a partir de este goce anal, como por ejemplo la pulcritud, la minuciosidad, la tacañería, la tozudez, ¿no? Todo esto tiene que ver con el culo, propiamente dicho, o sea, con el goce anal. De la fase anal, después hay un cambio hacia la fase fálica. En la fase fálica, los niños atribuyen a todo un falo, a todo una capacidad, una supercapacidad que ellos no tienen. Y todo tiene falo. Falo que en ese momento ellos, como están redescubriendo sus órganos genitales, y en ese momento de la vida, que suele ser alrededor de los 3-4 años, el órgano genital que existe, el único que existe es el masculino, porque la vagina no se ve y por lo tanto para los niños no pueden todavía simbolizar ese órgano que no se ve, no tienen la capacidad. Entonces solamente existe el órgano genital masculino y en los niños es un poquito más grande y en la niña muy chiquitito, ¿no? El clítoris, que vendría a ser el equivalente. Por lo tanto, ahí ellos lo que atribuyen es que hay masculinos y masculino castrado. Es decir, hay unos que tienen y otros que no tienen. Cosita de hacer pipí, que es lo que ellos entienden en este caso que sería el falo. Y piensan que todo tiene falo, hasta los objetos inanimados tienen falo. La mamá tiene un falo enorme, porque ahí ponen como el poder, atribuyen el poder en el falo. Entonces, ¿qué sucede? Que en este momento de constitución del aparato psíquico es cuando va a dar comienzo con lo que llamamos el complejo de Edipo. Hasta ahí la sexualidad del niño ha ido cambiando, ha ido inaugurando agujeros, inaugurando etapas, se han ido libidinizando esas fuentes pulsionales que cuando decimos que cambiamos de una fuente a otra, como decíamos, no es que se abandonan las anteriores, sino que la corriente libidinal va erogenizando nuevos agujeros del cuerpo, pero los otros siguen estando libidinizados, porque la boca la vamos a utilizar toda la vida y el goce oral va a estar toda la vida en muchas actividades, en la comida, al cantar, al hablar, incluso en las relaciones genitales adultas, la boca también está implicada, a través del beso, el sexo oral, ¿no? La boca está también ahí en juego. Por tanto, no desaparece la boca como agujero del goce, se mantiene. El ano, lo mismo, ¿no? Todo, nunca, algo de lo que ha gozado el ser humano, no lo abandona nunca, sigue estando ahí, ¿no? Problema, que quede muy intensificada esa zona del goce, ese agujero del goce, porque entonces va a pasar que cuando el sujeto, ya en la edad adulta, se encuentre con alguna dificultad para gozar de manera adulta, para gozar de manera genital, o a través de la palabra o las relaciones sociales, y se produzca una regresión a fases anteriores, volverá a esas fases infantiles, es decir, habrá algo de su aparato del goce, digamos, que tirará de él para regresar a una forma de satisfacción pulsional más fácil para él. Que es lo que esto hablábamos, por ejemplo, que adicciones como el tabaquismo, el alcoholismo, etcétera, tenía que ver con una regresión a esas primeras fases infantiles del goce, porque ha quedado muy intensificadas, que sería el goce oral, la boca. Bien, entonces estamos hablando de la sexualidad infantil y en relación con la castración. Claro, porque ahora llega el momento, hemos dicho, sobre los 4 años del complejo de Edipo. Es decir, el niño ya tiene que separarse de la mamá un poquito para que entre en juego el padre y para que ese niño no se quede toda la vida pegado a la madre como una extensión de la madre, porque entonces se enfermaría. Hay muchas enfermedades psíquicas que tienen que ver con eso, con que el niño no se ha podido separar de la madre y ya sigue siendo un adulto, pero sigue pegado a la madre mentalmente, ¿no? Dando lugar a problemáticas de tipo psicosis u otras, o neurosis también. Bueno, entonces, se tiene que separar. Y para que se produzca esa separación, tiene que entrar en juego lo que llamamos la castración. El complejo de castración implica que algo, ¿no?, tiene que impedir que ese niño se quede pegado a la madre, porque si pudiera se quedaría para siempre, no se separaría de ella. Es una cosa dolorosa la castración, aceptar y responder adecuadamente y saludablemente
en la disolución, digamos, de este complejo de castración. Porque tiene que aceptar que no puede quedarse con la madre. Tiene que aceptar primero que la madre no lo puede todo, que no es todopoderosa, que tiene que salir al mundo porque la madre también desea, la madre también desea a otros, la madre también tiene que trabajar, la madre también tiene amigas, la madre también tiene otros hijos, ¿no? Eso el niño lo tiene que aceptar, por muy doloroso que resulte para él, que su madre no era ese ser todopoderoso que le iba a poder dar todo durante toda la vida, ¿no? Entonces, la castración tiene que ver con esa desatribución de poder a la madre fálica. La madre fálica que es inexistente, no existe, pero todos hemos pasado por ese momento de nuestro desarrollo psicológico o construcción psíquica donde hemos creído en la madre fálica, en la existencia de lo inexistente, ¿vale? Pero tiene que pasar a tener la inexistencia, también tiene que tener presencia en nosotros y en el aparato psíquico. Es decir, tenemos que aceptar que existe lo inexistente, que lo inexistente está ahí y que gracias a ello nuestro aparato psíquico funciona bien, porque con eso tiene que ver el deseo. El deseo siempre tiene que ver con algo inexistente, porque deseamos, deseo no es lo que decimos que deseamos, ¿no? Deseamos un coche, nos compramos un coche y una vez que ya lo tenemos, vemos que eso no calma nuestro deseo, no lo colma, ya deseamos otra cosa, ¿no? Porque la máquina del goce y del deseo es así en el ser humano, es abierta, no se cierra nunca, no termina de cerrar. Bueno, cuando morimos se cierra, obviamente, pero cuando estamos vivos, el deseo es el motor de la vida, estamos vivos porque deseamos. Entonces, ese circuito no cierra, siempre queda abierto. No hay nada que satisfaga y que colme el deseo en su completud, sino que precisamente es parte de la salud que eso esté abierto, ¿vale? Eso es la castración. La castración es aceptarse mortal, es aceptar que uno no es completo, ¿no? Es aceptar que no existe la madre fálica, es aceptar que existe el vacío, que existe lo imposible, que existe lo inexistente, que existe la incertidumbre, que existe lo no sabido y que además insiste, porque es la repetición, tiene que ver con cómo reaccionamos cada vez que nos encontramos con eso real imposible, ¿no? Eso inexistente pero que está presente. ¿Cómo reaccionamos ante eso? ¿Cómo nos relacionamos frente a lo real imposible? Eso es lo que se repite en nosotros. Lo tapamos, lo escondemos, le ponemos una máscara, hacemos como que no existe lo inexistente, seguimos creyendo en la madre fálica y por tanto no necesitamos trabajar ni necesitamos hablar con los otros porque siempre va a estar ahí la madre fálica que nos satisfaga todas nuestras necesidades. Y entonces, ¿para qué? ¿No? Aunque uno conscientemente sepa que no es así, pero en el inconsciente continúa existiendo la relación con la madre fálica, ¿vale? Aunque algo nos haya separado de ella, precisamente es en ese momento del complejo de castración cuando se produce la división del aparato psíquico, cuando se divide en dos. O sea, aparentemente el sujeto acepta que la madre fálica no existe, es decir, que con la madre no puede, que se tiene que separar de la madre porque la madre también desea otras cosas que no son él. Aparentemente es así en el plano consciente, pero sin embargo, por eso se divide el aparato psíquico en dos, porque la relación con la madre fálica deviene inconsciente y en el inconsciente el sujeto sigue relacionándose con su mamá, con esa mamá todopoderosa que le va a dar todo, ¿no? Y que le va a colmar sus necesidades y sus deseos y por lo tanto él no tiene que renunciar a eso, ¿no? Bueno, esa es la causa verdadera, la causa sobredeterminante de la psicosis y de las neurosis y de un gran número de enfermedades físicas también, enfermedades del cuerpo. Entonces, ese es el complejo de castración. El complejo de castración quiere decir el desatribuir, el cortarle el falo, esa atribución de poder a la madre fálica. Entonces, ahí va a funcionar bien el aparato, pero existe madre fálica
que es el significante de la inexistencia. Existe el objeto A, que es el resto de la operación de la castración, que es el falo que la madre no tiene. Y ahí es donde comienza verdaderamente el sujeto psíquico. Es después del complejo de castración que comienza el sujeto psíquico. La castración inaugura todo. Es ahí que podemos decir que hay un sujeto psíquico. Antes de eso, antes de la castración, no había sujeto psíquico todavía. No nacemos con psiquismo. El psiquismo se tiene que construir. En esos primeros años de la vida van a ser tan determinantes sobre nosotros porque son los momentos donde quedan en nosotros esas huellas, ese impacto, cuando todavía el aparato psíquico es virgen, por decirlo de alguna manera, es una placa sensible donde el impacto de esas experiencias psíquicas va a ser más profundo. Que no es que si pasa esto vaya a ser condicionante para que en el futuro uno sea de tal o cual forma, pero sí que desde la actualidad del sujeto adulto podemos reconstruir qué pasó en el pasado que le hizo ser así, o padecer esa enfermedad, o posicionarse de esa manera en la realidad. Entonces, hablar de sexualidad infantil y de castración puede ser extraño. A muchos de ustedes les puede extrañar esta combinación, ¿no? Si no están familiarizados con el psicoanálisis. Incluso puede ser incómodo porque es un tema tabú. Cuando se piensa en sexualidad, normalmente la sexualidad se piensa desde la genitalidad, no se tiene en cuenta lo inconsciente, no se tiene en cuenta el psicoanálisis, cuando es precisamente la ciencia que nos habla de la sexualidad y de la sexualidad infantil y de la castración y del inconsciente y nos explica cómo funciona el aparato psíquico, ¿no? Así que es un tema tabú y cuando se aborda se suele abordar de manera equivocada, confundiendo en muchas ocasiones también lo que dicen los niños, las frases con se quiere hacer en los niños lo que ellos piden, ¿no? Equivocando la demanda con el deseo, no entendiendo que los niños están pasando por determinadas fases de su desarrollo psicosexual, que es normal que digan esas cosas. Pero, aunque se hable poco de esto, no hay concepto más transformador para entendernos como adultos. Tenemos que poder entender lo que es la sexualidad infantil y cómo es la sexualidad humana para entendernos hoy a nosotros mismos, porque todo tiene que ver con eso. Desde el psicoanálisis sabemos que las experiencias de la infancia, y cuando digo experiencias no son experiencias, sino experiencias psíquicas, es como en cada uno impactó una determinada experiencia, un hecho que puede haber sido real, o sea, sucedido, o puede haber sido fantaseado únicamente. Bueno, pero esos acontecimientos, esos hechos fantaseados o que han sucedido realmente en la infancia, dejan huellas en nosotros que van a moldear nuestro deseo, nuestra manera de posicionar, nuestra manera de gozar. Nuestras elecciones, las elecciones que hacemos en nuestra vida, nuestros fracasos, nuestros éxitos, van a estar determinados por esa manera de gozar infantil que habita en nosotros. Por ejemplo, ¿por qué elegimos siempre el mismo tipo de pareja? Y se repite una y otra vez la misma resolución, ¿no? Me dejó. Siempre me dejan las mujeres de la misma manera. Bueno, pues, ¿por qué? ¿Qué se está repitiendo ahí? ¿Por qué nos paralizamos ante ciertos retos? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Por qué algunos retos te paralizan? ¿Por qué el éxito, en lugar de alegrarnos, a veces nos hace sentir culpables? ¿Por qué? Fíjense, estúdiense un poquito ustedes mismos y van a ver cómo les pasan estas cosas. Bueno, muchas de estas respuestas a estas preguntas están inscritas en nuestra relación con la castración psíquica, con este tema del que estamos hablando hoy, con nuestra sexualidad infantil reprimida. Ese momento que hemos dicho que es fundante del aparato psíquico, que es la castración,
en que nos enfrentamos a límites, a normas y a esa complejidad de los primeros vínculos con los primeros objetos amorosos, que son los padres, los hermanos, el primer lugar o círculo o grupo al que llegamos. Cuando hablamos de sexualidad infantil, por tanto, no estamos hablando de algo prohibido ni algo morboso, sino que es un terreno donde empezamos a construir nuestra manera de amar, nuestra manera de crear, nuestra manera de trabajar de adultos, nuestra manera de manejar el dinero, nuestra manera de asumir las órdenes del jefe. Todo eso tiene que ver con la sexualidad infantil, tiene que ver con el complejo de castración, tiene que ver con cómo aceptamos esos primeros límites que nos interpusieron entre la relación con nuestra madre fálica. Es el lugar, ahí en el complejo de castración, donde nacen las primeras preguntas sobre quiénes somos, de dónde venimos, de dónde vienen los niños, nos preguntamos, qué hacen papá y mamá cuando se quedan a solas. Pero para muchos esos cimientos permanecen ocultos. Mucha gente no quiere saber nada de esto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con todos nosotros, tiene que ver con la sexualidad infantil que hay reprimida en todos nosotros. Freud llega a decir que todos los investigadores que han estudiado la infancia han pasado por alto la sexualidad infantil, que a cualquiera que lo mire un poquito a los niños va a ver que los niños tienen sexualidad, pero la han pasado por alto porque eso sería reconocer su propia sexualidad infantil. Entonces lo niegan, lo reprimen, no lo ven, son ciegos a ello, ¿no? Pero esos cimientos sexuales en nosotros funcionan como un motor que es el motor de la vida, que es el motor que nos mantiene vivos, que es el deseo, y que a menudo necesita ser afinado, digamos, ese aparato, para liberar todo su potencial. Necesita ser despertado por medio del psicoanálisis. Afinado es correcto, ¿no? Hay que afinar el aparato para que no desentone, ¿no? Sino que pueda estar a tono con la realidad material en la que vives. Entonces, psicoanalizarse no es revolver el pasado, como piensan algunas personas, ¿no? Hablar del pasado para revolverlo. No, es encender una luz sobre esos engranajes invisibles que impulsan nuestra vida diaria. Es poner una lamparita, es conocernos a nosotros mismos, ver cómo esos engranajes invisibles que impulsan nuestra vida diaria funcionan. Es verlo, ¿no? Es quitarnos la venda de los ojos, dejar de ser ciegos a nuestra propia sobredeterminación inconsciente. En el trabajo, en el amor, en los sueños, todo está marcado por esa primera relación con la castración, con el complejo de castración. Toda nuestra vida. Hemos dicho que ahí, con el complejo de castración, se inaugura nuestro aparato psíquico. Ahí es donde comenzamos a ser sujetos psíquicos. Por lo tanto, va a ser muy importante. Es la cuestión más importante a la que nos enfrentamos en nuestra vida. Esa entrada al mundo, al lenguaje que tenemos que conquistar. También tiene que ver con eso la castración. Ya no es la frase de mamá la que me dijo, ya no es la verdad. Ahora salgo al mundo y veo que hay otras muchas frases que relativizan la frase de mi mamá. Y que una palabra puede definir diferentes cosas, puede referirse a otras cosas, que incluso en la palabra mamá no es solamente mi mamá, va a ser muchas otras personas que hagan la función madre en el mundo para conmigo, ¿no? Entonces eso también es la castración, tiene que ver con la castración del lenguaje, ¿no? Entonces, ¿quieres descubrir cómo ese saber oculto, ese saber no sabido que habita en nosotros, puede liberarte y puede ayudarte a conquistar lo que deseas? ¿Quieres saber más de esto sobre ti mismo? ¿Cómo estás posicionado en el mundo frente a esos límites que nos impone la realidad, que te impone tu propio aparato psíquico? Bueno, el psicoanálisis te invita a hacer ese viaje. No es un viaje ni fácil ni difícil, es un viaje que simplemente hay que realizar.
Lo que sí que es un viaje apasionante que puedes emprender en el momento en que estés preparado, en el momento que lo desees. Puedes emprenderlo aquí en esta consulta internacional de psicoanálisis. Virginia Baldominos, psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Estaré encantada de ayudarte a realizar ese viaje por medio de la escucha psicoanalítica, de la técnica del psicoanálisis y del método psicoanalítico. Espero que les haya gustado, les haya sido de mucha utilidad. Saludos a todos los amigos que están conectados. Julieta Muñoz. Hola Virginia, qué gusto escucharte y verte. Hola Julieta. Delia Isabel Carvajal, Paulina Lima, Animeri Melgar, Leopoldo García, Zuli Joaquín, Magdalena Borrallo, Carles, Carlos Latorre, que saluda. Buenas noches Virginia. Eli Carrillo, Carlos dice que estuviste fantástica en Camarma, gracias Carlos. Alejandro Suárez, Cristian Camilo Flor, María Eugenia Guadarrama, Hugo Campos y Arturo Casillas. A todos muchas gracias por acompañarme en este directo a través de YouTube y que también estará en Facebook. Gracias a todos. Espero que haya quedado un poquito más claro esa relación entre la sexualidad infantil y el complejo de castración. Y además decir que esto no es algo que pasa solamente una vez en la vida, nos pasa cada vez que hablamos, cada vez que nos tenemos que posicionar de nuevo en la realidad, se ponen en juego todos estos mecanismos. Gracias a todos. Si desean más información, pueden encontrarla en www.virginiabaldominos.com. Continuamos la próxima. Gracias.